Bienvenidos a un nuevo programa del Ciudadano se Revela. ¿Cómo andas, Luis? Bien, Aldo, Este bien. año que nos agarró la cuarentena. La seguimos remando. Hablando de cuarentena, Sí. vamos a arrancar el programa con un tema que estuvo en la opinión pública esta semana y también unos días de la semana pasada que tiene que ver con esta polémica que instaló Alejandro Fantino planteando la idea al aire en su programa de trasladar a enfermos o contagiados con coronavirus a la provincia de Misiones, teniendo en cuenta que Misiones tiene pocos contagiados, muchas camas disponibles. Esta idea en principio se pensó que el gobernador al otro día en un programa de radio salió a responderle a Alejandro Fantino, planteando, pero en realidad lo que planteó el gobernador fue que la provincia tiene una restricción, todo el país tiene una restricción por la cuarentena y técnicamente es imposible trasladar personas enfermas, mucho menos entrar a la provincia. Desde el punto de vista de algunos medios, incluso el mismo Fantino al otro día salió a decir que Misiones planteaba como una postura egoísta y poco solidaria con el resto del país. Haciendo esta introducción y recordando cómo fue la polémica, hay que decir que la provincia de Misiones, desde hace muchos años, y lo digo con conocimiento de causa porque reviso el presupuesto de la provincia todos los años, viene invirtiendo entre 15 y 18% del presupuesto anual de todo lo que gasta en el año al área de salud pública. Esto básicamente de todos los recursos que se generan, ¿no es cierto? Hospitales, enfermeros, tecnología, edificios, ambulancias. De hecho, en los últimos 100 días, el gobierno inauguró 4 hospitales, obras en 4 hospitales de diferentes puntos de la provincia, solamente en estos 100 días de la cuarentena. Quiere decir que hay una decisión de invertir, hay una decisión de poner plata en lo que es la salud pública y con recursos, porque la mayoría de las obras sanitarias son con recursos de los misioneros. A esto le sumamos unas leyes que se aprobaron el jueves, van en la misma línea, y que tienen que ver con la obligatoriedad por ley de usar barbijo en todos los espacios públicos, con los puestos sanitizantes al ingreso de la provincia y en muchos lugares, sobre todo lugares públicos, y la decisión del gobernador, que ya está en vigencia, que la tomó por decreto, de exigir a todo ciudadano que va a ingresar a la provincia y que proviene de lugares donde hay circulación de coronavirus, la decisión de exigir que tenga un certificado de COVID negativo emitido en las últimas 48 horas. Quiere decir que tiene que ir a un laboratorio, hacerse el hisopado, que le diga que no tiene coronavirus, que es negativo, y ese es el certificado, el resultado del laboratorio. Viendo todas estas medidas, la inversión en salud, las 4 obras de hospitales inauguradas en los últimos 100 días, las leyes de la legislatura, la exigencia de certificado negativo de coronavirus para ingresar a la provincia, lo que hay que reflexionar es que el Estado se preocupa y trabaja para cuidar la salud de los misioneros, ¿no? Yendo al panorama nacional, hay una doble injusticia de la nación con Misiones, y ya lo hablábamos la semana pasada de este tema, en la distribución de fondos nacionales. Los fondos nacionales se distribuyen de 2 formas, los fondos automáticos, que son básicamente la coparticipación y que ya está calculada en los porcentajes y que siempre es el mismo porcentual, y los fondos que no son automáticos y que el presidente los distribuye de acuerdo al criterio que considere, y que, por ejemplo, un día dice Mendoza necesita 5, va 5 para Mendoza, Buenos Aires necesita 2, va 2, Misiones 1, Chaco 4, los distribuye de acuerdo a los criterios que él considere. En las 2 formas de distribución, Misiones está siendo perjudicada. En la coparticipación, per cápita es la última en recibir dinero, y esto es histórico, y en la distribución no automática, la que distribuye el presidente con su propio criterio, en los últimos 6 meses
en los primeros 6 meses de Alberto Fernández, Misiones está en el puesto 21 de 24 provincias. Quiere decir que está entre las últimas en el reparto de fondos, entre las menos beneficiadas, por decirlo de alguna manera. Entonces digo, este sistema de salud provincial que se construyó con recursos propios, hospitales que se inauguran 4 en 100 días de cuarentena, las leyes que mencionábamos, el trabajo para cuidar la salud de los misioneros. Y acá se plantea una posible tercera injusticia, y a esto quiero llegar, sería una tercera injusticia si se diera y alguien lo pensara realizar de verdad, esta idea que lanzó Alejandro Fantino de decir: Misiones tiene muchas camas libres y pocos enfermos, traslademos los enfermos de otros lugares del país a Misiones. Digo, Buenos Aires, la ciudad más rica del país, que tiene los mejores niveles salariales, los niveles más bajos de pobreza, que hay obras archimillonarias que se realizan y a los 3 meses las destruyen por completo porque la hicieron mal y la vuelven a construir. Esa ciudad que tiene la coparticipación per cápita más alta del país, sería una tercera injusticia, digo, que esa ciudad, que no sé cómo invirtió sus recursos en salud, no lo sé la verdad porque no revisé, venga a ocupar las camas disponibles de la provincia pobre que pesito a pesito fue juntando el dinero y construyó sus hospitales y hoy tiene un sistema de salud fuerte, en condiciones de afrontar, y muy bien hasta ahora, lo que es una pandemia que en otros lugares del mundo y en otras provincias de nuestro país está causando estragos. Entonces digo, a esto quería llegar, es una tercera injusticia este planteo, por suerte, y con esto termino, en los canales institucionales, en las reuniones de los gobernadores con el presidente, los ministros de salud de diferentes provincias, no existe este planteo. Y esto, transmitirle a la gente que se quede tranquilo, hubo reacciones de todo tipo en las redes sociales al respecto de si venían o no venían. Este planteo no existe, esta idea solamente está en la imaginación de Alejandro Fantino, no van a traer a ningún contagiado de COVID-19 a la provincia de Misiones. Así que a quedarse tranquilo porque este planteo no está en la discusión y no va a ocurrir. Perfecto. Bueno, vamos al plano nacional, pero antes quiero recordarles que hoy hace 46 años que murió el general Juan Domingo Perón, un hombre que creó un movimiento donde la justicia social y la sentencia social eran sus bases, que fue lo que después del peronismo nombraron por muchos. Después de su muerte tuvimos un montón de dirigentes que en nombre del peronismo han llegado a la presidencia y han tratado de manejar la doctrina justicialista a su manera. Los dos últimos, con más características de esta, fueron Menem con el menemismo, como todo, cuando llegó quiso refundar el peronismo y quiso decir que era una doctrina superadora al peronismo, y después peor, vino Kirchner con el kirchnerismo, que también con una doctrina superadora al kirchnerismo, todos agarrándose del nombre de Perón y del peronismo. Si vamos al caso, en la época de Menem, el Partido Justicialista era más estable, tenía otra función. En el caso de la época de Kirchner, a la fecha con Cristina, con el kirchnerismo también, el Partido Justicialista dejó de existir. La última elección que tuvo el peronismo fue el año 88, donde compitieron Cafiero y Menem por la presidencia. A partir de ahí lo atomizaron, lo apretaron. En la época de Menem todavía tenía cierto trabajo, cierta articulación, había cuadros políticos de verdad, les puedo decir Carlos Grosso, Manzano, Bordón, no sé, Mera Figueroa, tenía gente que se podía sentar y te tiraban una idea y te tenían un proyecto. ¿Podías estar de acuerdo o no? Cuando llegó el kirchnerismo, lo primero que hizo, de la mano de Alberto Fernández, destruir al peronismo, sacar lo que quedaba del dualdismo. Dualde fue también un articulador del peronismo. Dualde, digamos que también podríamos decir lo más equilibrado que vino después de esa época a esta parte. Pero ¿cómo terminó? Lo que era parte del dualdismo terminó en el PRO. Hoy están con Pichetto y Patricia Bullrich, el PRO que dice que se quiere refundar, y fíjese, articulan con dirigentes que salieron del peronismo como Patricia Bullrich y Pichetto, y después del lado del kirchnerismo, que ya sabemos lo que está pasando y que creo que en el último bloque vamos a tener información
de algo de lo que está pasando institucionalmente en el partido. Como ideología, ninguno. Ni el macrismo con el peronismo yellow puede representar al peronismo y el kirchnerismo tampoco. Lógicamente, sirve para juntar votos y atraer gente, pero nada más que para eso, porque después cada uno tiene su proyecto propio y su sueño de superar a Perón. Hoy por hoy, a 46 años de su muerte, no lo van a poder superar, primero de todo porque no tiene la inteligencia ni la visión política que él tenía. Dicho esto, vamos a seguir con el Frente de Todos. El Frente de Todos va rumbo a darse el palo. En ese palazo que se va a pegar y que Alberto Fernández hace de articulador de las políticas que evidentemente genera y gestiona Cristina Kirchner, acá es cuando el peronismo tiene que volver a jugar buscando lo que hablaba a nivel internacional, antes se decía una tercera posición, ni yanqui ni marxista. Bueno, hay una tercera posición, hay gente que tiene voluntad, digamos, estamos hablando de segunda, tercera línea, porque ya el cuadro intermedio quiere mojar la media luna del cargo y no les importa más nada, era lo que les decía antes sobre los cargos partidarios y los cargos institucionales. Una tercera posición que no tenga nada que ver ni con el macrismo, ni con Patricia Bullrich, ni con el peronismo yellow, y una tercera posición que no tenga nada que ver también con el peronismo ni el kirchnerismo. Una tercera, algo superador, volver a las raíces de lo que era el peronismo y representaba. El año que viene vienen las legislativas. A este paso es muy posible que al Frente de Todos no le vaya tan bien, pero al macrismo tampoco. Es una oportunidad y hay que tener cuidado porque también pueden hacer monstruos, porque de esta confusión nacen monstruos. No es todo como nos cuentan y la interna del gobierno tampoco es tal porque hay alguien que manda y alguien que articula. Y acá es cuando viene el gran problema futuro para el Frente de Todos. Es lo que era la gran avenida del medio, ancha del medio, como decía, de Massa, que se convirtió en una bicicleta, pero que puede terminar emergiendo si vuelven a confiar algunos dirigentes en él, y especialmente los gobernadores, que Massa es masista, no es ni kirchnerista, ni peronista, Massa es masista. Pero es muy posible que esto, al adelantar el kirchnerismo y el cristinismo más que el kirchnerismo en juego, es posible que Massa adelante el juego. Terminado esto, vamos a la bolufrase. Muy bien, la bolufrase en esta semana. Fue una editorial peronista, en este día no podíamos decir nada. No, 100%. El presidente de la UCR Nacional, Alfredo Cornejo, ahí está el hombre, Qué hermoso. lo que dijo fue: Mendoza tiene todo para vivir como un país independiente. Vos sabés que debe haber un germen en los radicales, porque había un radical que yo le había escuchado hablar de separatismo de alguna provincia, no me acuerdo de dónde es. Lo raro que... ¿Vos te acordás? No me acuerdo, yo tampoco me acuerdo. Pero Cornejo y la sí. mayoría de la dirigencia de Cambiemos ahora habla en contra de la grieta, Sí. y llamativamente sale con una idea de separar a Mendoza, la cuarta provincia del país, del resto de la Argentina. No, aparte él se presenta, digamos, como el recambio institucional de lo que sería el macrismo, de lo que sería Juntos por el Cambio, Sí. pero con eso... Pero después le vamos a preguntar al diputado provincial del radicalismo que va a visitarnos. ¿Qué opina de eso? Bien. ¿Nos vamos a un corte? Vamos a la primera pausa y enseguida está con nosotros Martín Sereno, diputado del Partido Agrario y Social.